8:42. Saludamos a esta hora a la señora vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por esta llamada. Muy buenos días a ustedes, compañeros de mesa, a toda su audiencia. Quiero preguntarle primero, ¿cómo está de salud? ¿Superado el coronavirus gracias o no? Gracias a Dios, voy muy bien. Apenas unos dolores de cabeza unos días, pero yo creo que ya estoy saliendo de este proceso por fortuna bien. Gracias a Dios. ¿Y está encerrada? ¿La tienen encerrada en la casa? Totalmente encerrada. Acá estoy en la casa de la vicepresidencia, absolutamente encerrada. Pero bueno, acá. Pero se siente bien. Pero se siente bien. Sí, perfecto. He estado perfecto. Un poquito de dolor de cabeza unos días, pero el resto bien. Todo muy bien, Luis Carlos. Gracias. ¿Ha tenido algún tipo de tratamiento, doctora Marta Lucía? No, en especial nada. Y he tomado zinc, que me recomendaron mucho, vitamina D, sí. Pero lo normal. Y el ministro de Salud pues muy pendiente. Yo tengo mi EPS también, que ha estado súper pendientes. En esto hay que estarse midiendo la saturación permanentemente, sí. La temperatura, sí. Y esto ha estado perfecto. Bueno, nos alegra mucho, estamos muy pendientes de usted, doctora Marta Lucía. Agua de moringa, que sí es importante, eso me la recomendaron y he tomado mucha agua de moringa, le cuento. ¿Qué es agua de moringa? Eso es una planta ahí, yo creo que es como tantas plantas que uno... Sí. Agüitas aromáticas, eso me la he tomado así como agüita aromática. Aquí me están diciendo que es muy buena, sí, agua de moringa, sí, señora, es cierto. Sí. Señora vicepresidenta, tema importante. El proyecto anticorrupción que ustedes han presentado en las últimas horas es un proyecto enorme. La Ley Integral de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción. Explíquenos a los colombianos, por favor, de qué se trata. Luis Carlos, lo primero es que en este año ha habido varias medidas, en estos 2 años, ha habido varias medidas que están impulsadas por el gobierno y también por el Congreso, y todas ellas van en esa línea de ir cerrando espacios a los corruptos, que desafortunadamente es uno de los graves problemas que tiene nuestro país. Entonces, ya está también la ley para los conflictos de interés, está la ley que obliga a todos los funcionarios a publicar su declaración de renta, que es algo en lo que el presidente y yo insistimos mucho durante nuestra campaña presidencial. Está la ley de los pliegos tipo en toda la contratación estatal, y aquí vamos con otra ley que es muy importante, primero porque en el liderazgo del presidente en la Comisión Nacional de Moralización le pidió a todos los organismos de control que nos acompañaran a trabajar este proyecto y que hiciéramos algo juntos. Ahí trabajaron en 7 mesas de trabajo, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, las Superintendencias, el Gobierno, por supuesto, y tenemos este proyecto que tiene varias cosas nuevas. Primero, aquí se está garantizando la reserva de la identidad de los denunciantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque hemos encontrado en varias encuestas de estudios que las personas no denuncian por temor a retaliaciones, por temor a que le vayan a quitar el puesto, y entonces pues simplemente si ve que un compañero o un jefe está cometiendo un acto de corrupción, se queda callado. Entonces acá la idea es, no se va a decir quién presentó la denuncia, y cuando ya en el proceso se tiene que conocer obviamente quién es la persona, porque pues hay un momento procesal en donde se tiene que presentar pruebas, etcétera, y se conoce quién denunció. En ese momento lo importante es que se le garantiza a esa persona su estabilidad laboral. El Ministerio de Trabajo va a estar pendiente para que no lo despidan, no lo trasladen ya después a los extramuros del país, y también se le ofrecerá protección personal a través de la Unidad Nacional de Protección. Eso es importante. Otra cosa que es importante también es el tema de el beneficiario real. Hay muchas veces que encuentra uno contratación del Estado por distintas empresas aparentemente, pero en el fondo es un mismo accionista o son 2 accionistas controladores de esas empresas. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esas distintas empresas o una de ellas incumple todos esos contratos y no hay contra quién iniciar una demanda porque esa empresa se insolventó. Entonces la idea es que teniendo toda esta información y quién es el beneficiario real, también se va a actuar buscando una solidaridad entre esas empresas, de tal manera que si el día de mañana hay que iniciar una acción contra una, o si hay que perseguir a el accionista de una por actos de corrupción, pues que se sepa que también esa persona tiene activos en otras sociedades, y entonces la acción del gobierno y del Estado va a ser mucho más eficaz para poder perseguir esos bienes de los corruptos. Hay otro tema muy importante que es el de la responsabilidad de las sociedades.
porque muchas veces entonces el gerente se va a la casa por cárcel, que es el espectáculo bochornoso que hemos tenido que ver, y la sociedad sigue funcionando como si nada, y además pretendiendo que le den nuevos contratos. Entonces acá tan pronto hay una condena de corrupción por parte de la justicia, de inmediato la agencia jurídica de la Nación pide a la Cámara de Comercio que quede en el registro mercantil anotado que este representante legal está condenado y que la sociedad fue partícipe, porque a través de distintas medidas se conoce cuando distintos funcionarios de esta sociedad participaron en los hechos de corrupción. Entonces se puede poner por parte de la Superintendencia de Sociedades sanciones que inclusive van hasta la liquidación de la sociedad, la terminación de su personeridad jurídica, de tal manera que haya una sanción también a la sociedad o multas. Entonces son distintas medidas en esa línea. Bien importante eso que menciona usted, señora vicepresidenta, con los buenos días. Le saluda William Calderón. Si usted tuviera que escoger entre esas armas, esas herramientas que le concede el proyecto de ley al gobierno nacional y a los organismos de control para atacar a los corruptos, ¿cuál diría que es el arma a la que más le van a temer los corruptos? Yo creo que el tema de perseguir los bienes de las sociedades y por supuesto poder tomar sanciones contra las sociedades es algo a lo que le tienen temor, porque es que cuando hay un funcionario que tiene que comete un acto de corrupción, tiene normalmente afuera una sociedad y una persona jurídica que está realmente también incitándolo a cometer ese acto de corrupción. Yo creo que eso es bastante, eso es un disuasivo importante, pero también me parece que el tema de guardar la identidad, porque obviamente entonces acaban a saber que hay alguien que está presentando pruebas, dando información. Inclusive la Superintendencia de Sociedades va a poder ofrecer beneficios a las personas que den información sobre actos de corrupción. Yo por lo menos he sido partidaria que uno debería inclusive poder ofrecer también recompensas a la gente que dé información sobre corrupción. Eso de las recompensas no quedó en el proyecto, lastimosamente, pero creo que en realidad el hecho de poder guardar la reserva de los denunciantes también sirve bastante. Pero yo creo, William, no me la ponga tan difícil. Acá no hay que escoger una. Es un conjunto de normas que, entre otras, hoy en los estándares internacionales, todos los países están abogando por esa reserva de la identidad del denunciante, por esa responsabilidad de las personas jurídicas. De hecho, hay varios países que hablan del delito de las personas jurídicas. Acá no se está hablando de delitos, se habla de sanciones administrativas y pecuniarias, pero acá se va con toda contra las personas jurídicas que participan en los actos de corrupción. Y repito, no hay que escoger una de estas. Lo importante es también todo el conjunto de normas que se han venido escribiendo, y acá en este proyecto creo que todos estos disuasivos sirven de manera muy eficaz en algo que queremos, y es prevenir la corrupción. Aquí hay muchos actos de transparencia, y entre más transparencia haya, pues más se previene, menos espacio hay para los corruptos, y creo que todo este conjunto de medidas realmente van a ser muy eficaces. Esto se suma también a algo que hicimos dentro del gobierno, que es una red que se llama RITA. RITA quiere decir Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, y en cada una de las entidades del Ejecutivo hay una especie de oficial de cumplimiento, como tienen ustedes en una empresa privada. Aquí tenemos entonces unos oficiales de transparencia, que son personas que están permanentemente al interior de cada entidad, de cada ministerio, de cada superintendencia, identificando si hay espacios y si hay actitudes y si hay funcionarios que estén cometiendo algún tipo de acción que pueda considerarse como un acto de corrupción. Entonces esto, repito, es todo un sistema de medidas, todas ellas orientadas a la transparencia, a la prevención y a acabar la corrupción en Colombia. Señora vicepresidenta, le pregunta Santiago Ángel, permítame regresar rápidamente sobre el tema de su experiencia con el COVID, porque sin dudas es muy importante para los colombianos la salud de el jefe de Estado y pues por supuesto de la segunda al mando.
Se han conocido, señora vicepresidenta, algunas fotografías en las que usted pues aparecía en unas reuniones y en algunos viajes no utilizando el tapabocas. Y aunque ningún funcionario de la vicepresidencia dio positivo, lo supimos por ustedes, ¿no fue un poco irresponsable o una falta de cuidado pues estar en tantas reuniones, en tantos viajes con su agenda tan ocupada y no utilizar el tapabocas? ¿Usted cree que eso fue irresponsable? Mire, yo le agradezco mucho la pregunta y evidentemente uno no debería quitárselo en ningún instante, pero hay dos cosas que quiero comentar. Primero, tomé yo mi propia iniciativa antes de hacer viajes, tomarme siempre la medida, pues los exámenes para detectar si hay COVID o no. ¿Por qué? Porque yo igual también tengo varias reuniones, siempre vienen personas, aunque tengo la distancia, 2 metros, etcétera, pues uno no sabe. Acá recibimos a muchas personas, alcaldes, funcionarios, personas que vienen acá, entonces por eso me hago los exámenes. Tenía un viaje a Mocoa y otro viaje también la semana anterior y hice un viaje a Baupés, me hice exámenes, estaba bien cuando me fui de viaje. Después entonces, para ir al viaje de los gobernadores, me volví a practicar el examen y salió positivo. Esas fotos que aparecen las hacen cuando estoy saliendo yo de reuniones donde estuve 5 o 6 horas con tapabocas y uno se lo quita un momento porque pues sí, porque da calor, porque había demasiado calor, no me lo he debido quitar evidentemente, pero además me lo quité cuando estaba saliendo. Nosotros realmente hemos sido súper cuidadosos en la vicepresidencia. Yo permanentemente tengo alcohol gel para mí, para los que están conmigo. Estoy cuidando todo el tiempo y en las fotos también que sacaron, que las sacó un medio, realmente nosotros hemos tenido acá muchas reuniones también en la sala de juntas donde todas las personas están a 2 metros míos y hay un micrófono que utilizo exclusivamente yo y en esas intervenciones me quito el tapabocas para hablar en el micrófono, pero siempre tengo el tapabocas puesto dentro de las reuniones. Evidentemente uno no se lo debería quitar en ningún momento. Creo que desafortunadamente pues todos en algún instante nos lo quitamos, nos lo retiramos un rato y en esas fotos que aparecen cuando estaba saliendo de mi tuya, realmente saliendo de la reunión, de hecho estábamos entregando unos mercados que yo había conseguido con el sector privado y las personas que estaban entregando los mercados cuando yo iba saliendo me dijeron entrégueles estos y los saludé. Realmente yo le querría decir, cuando fui a ese viaje no estaba contagiada. En el curso de la semana en algún momento me contagié y pues obviamente para mí es lamentable, pero por fortuna, gracias a Dios, nadie acá más se contagió y eso me da tranquilidad y no me lo volveré a quitar. Evidentemente no me lo volveré a quitar cuando vuelva a salir. Señora vicepresidente, son muchas las leyes que han cursado por el Congreso y que uno ve sobre corrupción y uno ve que las cosas siguen igual. Hacen leyes y leyes y leyes, pero la situación es la misma. ¿Será que las leyes combaten la corrupción o no será que se requiere cambiar la cultura que tenemos? ¿Qué medidas se están tomando, por ejemplo, en el sector de educación? Eso es lo más importante, Cristina, muchas gracias por la pregunta. Uno quisiera tener un país donde sea la cultura ciudadana la que realmente garantice un país con unos altos estándares éticos de integridad y de cumplimiento de la ley. Desafortunadamente Colombia es un país donde ha habido unas zonas de tolerancia muy grandes, unas zonas grises muy grandes donde la gente acepta ciertas cosas pensando que eso es apenas una picardía. No hay picardías cuando se trata de incumplir con las normas o cuando se trata también de tomar los bienes ajenos, sean públicos o privados. Eso es un delito, eso es simplemente un robo o eso es corrupción. Entonces, en materia de pedagogía y de todo lo que debe realmente generar un cambio cultural, aquí se incluye la posibilidad de que en los colegios se den unas cátedras sobre integridad, también el hecho de que los jóvenes puedan participar como veedores, entre otras cosas, en las universidades. Ahí se establece la figura de unos contralores estudiantiles. Yo creo que eso es muy importante en las universidades para que ellos también vean cómo se utilizan esos aumentos de presupuesto en todo el sector de la educación, que ha habido unos aumentos bien importantes. Entonces, que los jóvenes se apersonen cada vez más, tengan más sentido de pertenencia con todos los bienes públicos y ellos ejerzan realmente sabiduría ciudadana. Pero no hay nada mejor, Cristina, que todo lo que hagamos
todos desde el hogar, en la casa, la familia, todos los papás. Siempre hay que dar un ejemplo de integridad y de cero tolerancia con el abuso, con el irrespeto al otro, con el irrespeto a los bienes ajenos y obviamente de manera muy especial con el irrespeto y el abuso con los bienes públicos. El tema no es solo de leyes, pero las leyes sí hacen falta y aquí hemos tenido muchas veces en el Congreso proyectos parecidos. Acá nosotros en la vicepresidencia con la secretaria de Transparencia, la doctora Beatriz Londoño, hicimos un trabajo que fue recoger los distintos proyectos que se han presentado y encontrábamos, pues en algunos de ellos hay similitudes con esto que estamos haciendo. Quisimos recoger en este proyecto algunas cosas que se habían caído, pero uno encuentra las dificultades de tramitarlos en el Congreso. Uno encuentra desafortunadamente que hay inclusive sentencias de la Corte Constitucional que indicaban claramente que había que tomar medidas, por ejemplo, sobre el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, y no se han tomado, y las estamos tomando porque el presidente Iván Duque ha mostrado toda la voluntad política de tomar correctivos, generando más transparencia, previniendo la corrupción y sancionándola drásticamente, y por eso comencé por decirles, acá hay varias leyes que se han expedido en estos 2 años que eran impensables hace 2 años y medio, y que ya hoy son leyes, y medidas internas. Esto que les digo, esta red interna de todas las entidades del gobierno es supremamente importante, porque ya todas las entidades saben, hay alguien que no sabemos en qué momento puede llevar quejas, papeles, información, denuncias, y esa persona va a estar actuando inmediatamente sobre esa información para reportarla de inmediato a su superior, que es el ministro del área, no al jefe inmediato, sino al ministro o al director de la entidad, y de inmediato a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Y este trabajo coordinado de los organismos de control, lo vimos, fue muy eficaz con todo el tema de el uso de los recursos precisamente de emergencia para la pandemia. Aquí ha habido en la contratación estatal sobre todo demasiada tolerancia con esas zonas grises, y yo creo que ahora todo lo que está en este proyecto de ley y lo que se está haciendo por los organismos de control, todo esto va a servir. Fíjense que en este proyecto de ley se crea un sistema de información unificada en donde se van a estar cruzando también las bases de datos, la información de distintas fuentes para aplicar la inteligencia artificial, toda la tecnología, y de esta manera detectar dónde puede haber riesgos, dónde puede estarse presentando evidencias de corrupción. El tema de los beneficiarios finales en el sector empresarial es muy importante, porque es que lo que les decía, a veces hay un entramado de empresas y el Estado al final no sabe realmente quién es el que está detrás de todo controlando. Ahora con este sistema de información se va a poder cruzar todas estas bases de datos, esta información, y ya se sabe quién es la persona que aparece como común en todas esas sociedades contratistas que muchas veces han incumplido en muchísima contratación y sin embargo vuelven otra vez a ser contratistas del Estado. Aquí tenemos entre todos, desde la sociedad y con la ley, también tratar de fortalecer el control. Señora vicepresidente, como siempre, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil, muy amable. Carlos, muchísimas gracias. Muy feliz día para ustedes. Muchas gracias. 8 de la mañana en punto en la FM. Con mi negocio online de Tigo Business